Hola, buenas a todos. Soy Alejandro Bejarano García, soy alumno de TAFA Madrid, de la clase de segundo C. Y bueno, este es un vídeo de carácter general, ¿vale? En el que voy a hablar un poquito de la ley sobre prevención de riesgos laborales, en concreto de la ley 31/1995 del 8 de noviembre, ¿vale? Es una ley que figura en el BOE y en la que, bueno, detallan un poco los matices a tener en cuenta eh, a la hora de estar en un trabajo, los riesgos que pueden correr los trabajadores. Así que, bueno, vamos un poquito a ello y vamos a aplicar algunos de esos puntos. Bien, no voy a leer el artículo entero como tal, ya que creo que es un artículo que está a mano de todo el mundo que pueda tener acceso a Internet, ¿vale? Pero sí que me voy a centrar en algunos puntos importantes, ¿vale? Como el artículo número 2, ¿vale? Que se titula Objeto y carácter de la norma, ¿vale? Voy a leerlo y luego lo explicamos. La presente ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Bien, el primer punto de este artículo es un poco el objetivo que tiene esta ley, o sea, el por qué ha sido creada, el por qué ha sido escrita, ¿vale? A tales efectos, esta ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición. Bien, es un punto más extenso que el número 1, ¿vale? Pero bueno, es un poco los focos en los que se centra esta ley, ¿no? Que, bueno, que el trabajador esté debidamente informado y, bueno, establece un poco la serie de riesgos que podemos tener. Para el cumplimiento de dichos fines, la presente ley regula las actuaciones a desarrollar por las administraciones públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas. Bien, aquí en este parrafito lo que dice es cómo tiene que actuar cada factor del mundo laboral, bien sea los empresarios, bien sea los trabajadores o bien sea el uso de los bienes. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos. Bueno, es un poco que esta ley nos dice que está abierta a modificaciones y que siempre tiende a estar mejorada, ¿vale? Vale, si nos vamos al artículo número 4 de esta ley, ¿vale? Encontraremos el apartado de definiciones. Y bueno, hay alguna que es bastante interesante de leer, como por ejemplo la primera, que dice lo siguiente: se entenderá por prevención el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Es decir, se entiende que por prevención son todas aquellas medidas dirigidas a la protección del trabajador en el trabajo. Bueno, hay otra que la segunda también es interesante. Se entenderá como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. Bien, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro de esto. Vamos a imaginarnos un trabajador que está con una taladradora, ¿vale? En el asfalto. Uno de los riesgos que corre ese trabajador en ese trabajo es la pérdida de audición. Entonces, bueno, es un riesgo laboral existente en su trabajo.
Se considerarán como daños derivados del trabajo las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Bien, pues por ejemplo, imaginaos una persona que trabaja de noche en una discoteca, pues bueno, es un poco lo que decíamos anteriormente, es el mismo problema. Tiende un poco a la pérdida de audición y bueno, con el paso del tiempo pues se va perdiendo y va dejando de escuchar. Se entenderá como riesgo laboral grave e inminente aquel que resulte probable relacionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. Un minero, ¿vale? Un minero, tiene bastantes factores de riesgo laboral, pero uno de los más graves es, bueno, que está expuesto a la inhalación de humos. Entonces, bueno, eso poco a poco va repercutiendo en su sistema respiratorio y a la larga, pues eso va dando problemas y, bueno, puede ocasionar, pues yo qué sé, asma o cosas muchísimo más graves o incluso ya la contaminación del sistema respiratorio. Vamos a otra. A ver, por ejemplo, la 6. Se entenderá como equipo de trabajo cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. Bien, por ejemplo, un carpintero, ¿vale? El equipo de trabajo que tiene que llevar, pues un mono de trabajo para que no le salte ninguna astilla, guantes preparados para que no se corte, gafas de protección, tapones para aguantar todo el día el sonido de las máquinas, en fin, se dirige un poco a eso. Se entenderá como condición de trabajo cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta definición las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo, la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos, presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia, los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la generación de los riesgos mencionados, y todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador. Bien, de lo que trata este gran punto, ¿vale? Es un poco todo lo que engloba a un trabajo, ¿vale? No es lo mismo, por ejemplo, un trabajo en el que puedes estar, yo qué sé, siendo monitor de una clase de spinning a un oficinista, ¿vale? Hay factores de sonido, hay factores de postura corporal, hay factores, por ejemplo, de estrés, hay factores de riesgo en cuanto a lesiones, hay factores que pueden ser también de riesgo de enfermedad mental. Entonces, bueno, me enfoco mucho en el ruido, en la postura en el que, por ejemplo, el de spinning tiene que estar con la bicicleta y el otro solo tiene que estar sentado. Que, bueno, estar sentado no quiere decir que sea una postura más cómoda, sino que, bueno, con el paso del tiempo, día tras día, 8 horas o lo que estemos, pues bueno, la espalda lo va sufriendo. La música, por ejemplo, el otro siempre tiene que estar con la música trabajando, el oficinista continuamente escuchando teléfonos, ordenadores, tablets y demás mensajería. Entonces, bueno, son un poco factores o diferentes tipos que puede tener cada trabajo. Bueno, vamos a mirar un poquito qué otros artículos tenemos aquí en este artículo de los riesgos laborales. Y bueno, podemos encontrar el artículo 7, que habla de las actuaciones de las administraciones públicas competentes en materia laboral,
que es un poco cómo actúan ellas sobre los trabajadores. El 8, por ejemplo, habla de un poco la higiene y la seguridad en el trabajo, que es también muy importante. El 9, titulado Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que bueno, será continuamente revisado. Y bueno, por ejemplo, el 12 habla de la participación de los empresarios y los trabajadores sobre un trabajo. Vamos a ver. El artículo 16 me parece bastante interesante. Se titula Plan de Prevención de Riesgos Laborales, Evaluación de los Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva. Es un artículo bastante extenso, ¿vale? Yo simplemente voy a leer el punto 2, que dice lo siguiente. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos que podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva a que se refieren los párrafos siguientes. Bueno, aquí quiere decir un poco que esta ley de lo que se trata es de evaluar esos riesgos laborales y planificar la actividad preventiva sobre esos factores de riesgo. Así que bueno, hay dos apartaditos en este número 2, voy a leerlos. El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta con carácter general la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Bueno, es un poco que el empresario, el jefe, tiene que tener en cuenta el puesto de trabajo que está ofertando, sus pros, sus contras y a la persona a la que va a poner en ese puesto de trabajo. Y si esa persona, pues bueno, tiene ciertos riesgos o ciertos inconvenientes para poder desempeñarla. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos, del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deberán desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. Bien, aquí un poco lo que quiere decir es que es el propio empresario el que deberá estar al tanto de esos posibles utensilios. En este caso nos habla de sustancias o preparados químicos, acondicionamiento de los lugares de trabajo. Pues eso, es un poco que tiene que ser el primero en saber qué es lo que tiene en su puesto de trabajo. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y en todo caso se someterá a la consideración y se revisará si fuera necesario con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Bien, un poco que estas revisiones pues bueno, pues pueden variar, pueden ser evaluadas continuamente, se pueden ir actualizando, etcétera. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la presentación de sus servicios para detectar situaciones potencialmente peligrosas. Bueno, es un poco, nos viene a decir que el empresario cuando quiera puede hacer una revisión de su empleado en plena actividad laboral. Y el apartado B dice que si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo A pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Bien, hablábamos antes de que un empresario, pues bueno, tiene ese derecho a ir al puesto de trabajo que ha ofrecido a una persona e ir allí a supervisarla o a ver cómo desempeña el trabajador el puesto de trabajo o la actividad que le ha sido encomendada. Y en el caso de que este empresario vaya y detecte algún síntoma de riesgo para el trabajador o haya algo que deba eliminar o suprimir, pues bueno,
tiene él la competencia de poder repararla. Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución. El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario como consecuencia de los controles periódicos previstos en el párrafo A anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. Es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Vale, vamos a ir mirando algunos artículos más, ¿vale? Por ejemplo, el 17 dice equipos de trabajo y medios de protección. Y dice en uno de sus puntos que el empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. O sea, por ejemplo, no es el propio trabajador el que debe protegerse a sí mismo, sino que es obligación del empresario el darle a ese trabajador una protección para que desempeñe su puesto de trabajo. Vamos al 18, que dice que se titula Información, consulta y participación de los trabajadores. Bueno, es un poco... Tras haberlo leído, dice que los trabajadores, pues bueno, tienen ese derecho a informarse, a consultar todo aquello que les inquiete de cara a su trabajo para estar lo mejor protegidos posibles. Formación de los trabajadores, el artículo 19. La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente si fuera necesario. Pues bueno, aquí viene a decir que el trabajador pues debe estar debidamente formado en el puesto de trabajo que tiene que desempeñar. No puede, alguien que tenga conocimientos de una cosa no puede estar desempeñando el trabajo de otra. Y en ese caso, pues bueno, es importante una formación que algunas empresas lo dan, pero bueno, es importante tener a los trabajadores bien formados. Bueno, el 20 habla de medidas de emergencia que se pueden dar. Riesgo grave e inminente es el artículo 21. Vigilancia de la salud. El punto de este artículo 22 dice lo siguiente: el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Es decir, ya no solo el empresario vigila que ese trabajador esté debidamente protegido, sino que además debe estar informado de si la salud de su trabajador es la óptima. Bueno, el artículo 23 habla de la documentación, un poco que deben de tener. Bueno, el artículo 26 me parece un punto súper importante, titulado Protección de la maternidad. Bueno, para todas esas mujeres que están trabajando y que, bueno, les llega la situación de estar en periodo de embarazo, pues bueno, es un poco las protecciones que se deben de tomar con ellas. El artículo 27 es la protección a los menores. Es un tema importante. Dice lo siguiente: antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de 18 años y previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico al respecto a agentes, procesos o condiciones de trabajo que pueden poner en peligro la seguridad o la salud de estos trabajadores. Bien,
Viene a decir lo siguiente: una persona menor de 18 años que sea formado, ¿vale? Va a cumplir los 18 años, va a dar el salto al mundo laboral, bien, pues el empresario debe tenerlo todo ya preparado, supervisado, controlado, todo debidamente medido para que esa persona pueda acceder a ese puesto de trabajo y que esté todo en buenas condiciones. Así que bueno, estos han sido algunos de los puntos de esta ley tan interesante para los trabajadores. Espero que os haya servido, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.